Os invito a sumergiros en el siguiente capítulo de esta antigua historia, donde el destino de Sam se entrelazó con la tecnología Mechanitor. Desde la llegada al remoto planeta, enfrentó desafíos forjando su camino hacia la grandeza. Con la abundancia de electricidad, Sam se dedicó a investigar y aprender de sus nuevas habilidades, mientras simultáneamente realizaba tareas por la base desde la comodidad de su taburete. La combinación de las nuevas destrezas y recursos le brindó un poder impresionante. De la nada, Sam recibió un mensaje de un huésped llamado Lam. La llegada de este mensaje marcó un cambio en la monotonía de su soledad y decidió aceptar. Esa misma noche, una cápsula aterrizó cerca de la base y Sam descubre a Lam en su interior. Sam, dormido pero profundamente consciente, comenzó a preparar una habitación para su inesperado visitante con la ayuda de sus mechas. Al despertar, Sam y Lam se conocieron, rompiendo el hielo hablando sobre trucar barajas y jugar a la ruleta. Lam se presentó como un filósofo de 42 años, un asceta que parecía incapaz de hacer nada. Sin embargo, en su vida adulta, Lam se sumergió en la búsqueda de conocimiento estudiando centros de datos abandonados y antiguos lenguajes de codificación. Sam vio una oportunidad en Lam. Aunque parecía un vago, Sam intuía que los conocimientos y habilidades de Lam podían ser valiosos para su labor de investigación en el control mecha. Aunque Lam no tenía habilidades físicas, su mente brillante y su experiencia en lenguajes antiguos fueron la clave para desbloquear más secretos de la tecnología Mechanitor y ayudó a Sam en su búsqueda de comprensión. Poco después, dos figuras errantes emergieron en el horizonte, Stanley y Marcius, dos almas en busca de refugio temporal y abrigo contra los elementos implacables del camino. Llegaron con pasos cansados pero miradas decididas, ofreciendo sus habilidades y esfuerzos para encontrar un rincón de tranquilidad antes de proseguir con su incierto viaje. Sam, contemplando sus figuras, sintió la fraternidad del viaje en sus propias venas y aceptó su oferta generosa con un gesto cálido. La sinfonía de trabajo en conjunto comenzó a tomar forma. Stanley, cuyo corazón llevaba el peso de un trauma infantil que la dejó muda, se aisló con los animales durante prácticamente toda su infancia, adquiriendo habilidades con ellos, por los que se encomendó a la tarea de domar a un bumalope macho. Cada uno de sus movimientos llevaba consigo la dulzura de alguien que comprende el lenguaje no hablado de la compasión. Entretanto, Marcius, portador de un espíritu perezoso, marcado por su pasado pirómano y sus luchas internas con las drogas, reveló una destreza inesperada en la práctica de la minería. Era un buen trabajador a pesar de su ocasional pesadez debido a sus hábitos. Se pasaba el día durmiendo, ni siquiera vio a Stanley llevar el nuevo bumalope al corral. Pero Sam estaba atento a todo y con la ayuda del constructor, expandió el corral para darle más espacio a las vacas explosivas. Una oscura noche, la sorpresa llegó en forma de una mujer frágil pero decidida perteneciente a la facción Phil Thrash. Sus pasos sigilosos se mezclaban con el tintineo de granadas de gas que colgaban de su cinturón, mientras una máscara antigas cubría su rostro. Sin previo aviso, atacó en un asalto audaz. Sin embargo, la resistencia al enfrentamiento fue implacable. Ni siquiera el fuego amigo de Lampa Spike logró mermar la determinación del equipo. Las granadas tóxicas lanzadas por la intrusa se disiparon sin causar daño alguno a los defensores, cuyos cuerpos de metal parecían invulnerables a su poder. Spike, con una precisión impecable, disparó 2 veces. Sus disparos encontraron su objetivo en la pierna izquierda de Bowman, quien cayó al suelo incapaz de continuar. Sin alardes innecesarios, todos volvieron a sus tareas pendientes. Un ejemplo de calma en medio del caos. La intrusa, desarmada y derrotada, se vio reducida a la impotencia. Al ver que los enemigos caídos se empezaban a acumular, alzaron un crematorio. El calor y el fuego disolvió la evidencia, devolviendo a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Todos trabajaron arduamente. Marcius se dedicaba a la minería siempre que tenía la oportunidad, y el hogar provisional de Sam prosperaba a un ritmo constante. Pronto construyó una sala para reorganizar las estaciones de trabajo y liberar espacio en el comedor. Sin embargo, antes de ese momento llegó la hora de despedirse de Stanley y Marcius. Con corazones agradecidos, expresaron su gratitud por la hospitalidad y se marcharon con los estómagos llenos y provistos de algunas provisiones para su viaje. La mudanza avanzó mientras las estaciones se encontraban en su nuevo espacio. En medio de la actividad, la bumalope dio a luz a una adorable cría, alegrando el lugar con su presencia. Poco después llegó el momento de la partida de Lam. Durante su tiempo juntos hablaron sobre las ondas von Neumann y sus naves autorreplicantes, forjando una amistad profunda. Cumpliendo su promesa de gratitud por la hospitalidad, Lam obsequió a Sam una lanza de shock psíquico, un objeto capaz de conmocionar la mente del objetivo con imágenes caóticas, dejándolo en estado de shock. Con cierta inquietud por la perspectiva de la soledad una vez más, Sam tomó medidas. Se equipó la lanza de shock psíquico y se confeccionó un casco de acero como protección. Los acontecimientos de sincronismo seguían tejiendo su misteriosa red en esta tierra desconocida, desafiando cualquier incredulidad que pudiera surgir.
A medida que Sam continuaba sus investigaciones incansables y el constructor trabajaba en la creación de una mesa de billar, un evento inesperado sacudió el cielo. Una sonda caía desde las alturas, como un regalo del universo. De su interior emergió un hombre de 37 años, Mackenzie, cuya presencia marcó un giro inesperado en la historia. La cápsula de emergencia había sido reconocida de inmediato por Sam, que la identificó a través del meca limpiador. Sin titubear, corrió hacia ella para rescatar al hombre que ahora estaba frente a él. Y allí, en ese inesperado encuentro, el misterio se resolvió. Mackenzie era el padre de Sam. Pero no venía solo. Otras cápsulas conteniendo máscaras que habían caído del cielo punteaban los alrededores. La experiencia de Mackenzie como esclavo doméstico había forjado en él habilidades de cocina y primeros auxilios que se revelaron valiosas en ese nuevo entorno. Sin embargo, la vida había dado un giro irónico. Aunque era el padre de Sam, Mackenzie era superado por 7 años en experiencia vital por su propio hijo. Ambos habían compartido una vida de viajes interestelares en criosueño, esclavizados siguiendo a su amo por las estrellas. Mackenzie había acumulado un asombroso total de 129 años en criosueño, mientras que Sam, a sus 44 años, había vivido 99 años en sueño profundo. La colaboración entre padre e hijo pronto tomó forma tangible. Una cocina eléctrica fue construida, ocupando el antiguo almacén, llenando el aire con aromas tentadores. El padre de Sam, con habilidad y destreza, preparó una variedad de sabrosas comidas individuales, liberando a Sam de la monótona dieta de viscosa pasta nutritiva, que había sido su única compañía en la lucha por la supervivencia. Mackenzie irradiaba felicidad, había sobrevivido y encontrado a su hijo, con vida, tras el accidente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que notara un cambio en su hijo y amigo. Sam ya no era el mismo, había evolucionado, se había fusionado con la tecnología de los mechas, convirtiéndose en una entidad única. Las conversaciones entre padre e hijo comenzaron a transcurrir más a menudo a través de los mechas que en persona, un testimonio de la profunda conexión que había establecido. Mackenzie confiaba plenamente en la inteligencia y las habilidades de Sam. Celebraba la influencia y la protección de los mechas, reconociendo que sin su ayuda la supervivencia en ese mundo hostil habría sido un desafío insuperable. Y no tardaron en ponerse a prueba. Un evento inesperado, una onda de energía que cortó el aire como cuando lo calienta el calor de una hoguera, desencadenó una serie de eventos que pusieron a prueba la resistencia y habilidades de Sam y su grupo. La onda afectó a las cobayas de la zona, volviéndolas rabiosas y peligrosas. Ram, el mecha agricultor, se encontró atrapado en medio del caos, rodeado por 2 de estas criaturas descontroladas. A pesar de su resistencia, los mordiscos y arañazos de las cobayas le hallaron un cable principal, dejándolo inmovilizado y fuera de combate. La situación parecía sombría, pero la resistencia de los Militor y Sam cambió el rumbo de los acontecimientos. Con destreza lograron eliminar a las criaturas y restablecer la calma. Sin embargo, Sam entendía el peligro que esa sonda había representado. Reconoció la tecnología detrás de ella, una que no debería estar en esa zona. La guerra mecanoide se libraba en los cúmulos centrales, mientras los mundos exteriores eran considerados seguros, debido a los saltos cuánticos de las naves de la Unión. La mente de Sam se tambaleó ante la idea de que fueran naves mecanoides entrando en órbita, pero su atención fue rápidamente captada por otro suceso. Una cápsula cayó del cielo, perteneciente a la nave destruida de Randy Ranton. A pesar del vértigo de la batalla recién librada y el escalofrío de la onda energética, Sam corrió hacia la cápsula en un intento por rescatar a quien pudiera haber sobrevivido. Dentro de la cápsula yacía una mujer de 75 años, Sunshine, una refugiada espacial de la guerra mecanoide. Su tribu vivía antes de ser destruida en lo profundo de las montañas y se dedicaba a la minería. Sin embargo, Sam pronto descubrió que la situación era grave. Una hemorragia profunda amenazaba la vida de Sunshine y sus cálculos indicaban que tenía aproximadamente 2 horas antes de que su vida se desvaneciera. Con la ayuda de la adrenalina del combate aún latente en su sistema, se lanzó a la tarea de salvarla. Con habilidad y concentración logró estabilizar a Sunshine y detener la hemorragia. El alivio de haber salvado una vida fue palpable. Aunque la lucha y la pérdida habían sido compañeras constantes de su viaje, Sam no se había acostumbrado a la idea de perder a sus compañeros mecánicos. A pesar del malestar profundo que sentía, la necesidad apremiante de salvar vidas lo llevó a priorizar a Sunshine para luego reparar a su mecha. Tras estabilizar a la herida, devolver vida al mecha y limpiar los vestigios sanguinarios de las cobayas asesinas, exhaustos pero con la satisfacción de haber cumplido, padre e hijo hallaron refugio en una partida de ajedrez, un ritual de conexiones profundas entre ellos. A pesar de poseer menos años de experiencia de vida, el padre siempre desplegaba una maestría implacable en el tablero. Sus movimientos eran una danza de estrategia, con cada pieza obedeciendo su voluntad. Con una sonrisa cargada de triunfo, pronunció las 2 palabras mágicas, jaque mate. Levantándose con un aire de victoria, dejó la habitación en un alarde fanfarrón. La expresión de asombro de Sam se entremezcló con la resignación y una admiración genuina.
Aunque su derrota en el ajedrez estaba sellada una vez más, siempre aprendía más sobre las estrategias que luego le sirvieron más adelante en la guerra. Aceptó su derrota con una inclinación de cabeza, rindiendo homenaje a la maestría de su padre. Una vez que Sunshine comenzó a sentirse un poco mejor, se equipó con una máscara de hierro y ropas de mejor calidad y decidió unirse activamente a las labores de investigación de Sam en una nueva mesa. Mientras tanto, se ocuparon de mejorar su entorno. Los nuevos suelos de mármol fueron techados, otorgando un toque de seguridad y elegancia al lugar. Además, en una zona abierta, en el centro, fue reservada para flores, añadiendo belleza a su entorno. Luces estratégicamente colocadas iluminaban las áreas techadas, creando un ambiente más acogedor y funcional. Tras la inquietante onda energética y sus conversaciones con su amigo Lam, Sam acabó con su nuevo proyecto, la construcción de una sala de almacenamiento mejorada, equipada con una baliza y una radio. Esta sala permitía la comunicación con diferentes partes del mundo, así como con naves en órbita. Sam esperaba que la tecnología también pudiera ser utilizada para detectar la presencia de mecanoides, brindando una ventaja crucial en su supervivencia. Por su parte, el padre de Sam también contribuyó con sus habilidades. Creó una pequeña antena que amplificaba la consciencia meca del chip cerebral de su hijo. Cuando Sam se colocó esta antena, experimentó un aumento significativo de su poder y control sobre los mechas. Descubrió que ahora era capaz de manejar hasta 3 mechas adicionales, lo que significaba una expansión importante de su capacidad operativa. Sin perder tiempo, comenzó a trabajar en la creación de subcores mechas y a gestar 3 nuevos mechas soldados. La seguridad era una prioridad esencial en este mundo anárquico. Mientras los nuevos mechas soldados seguían en proceso de gestación, la necesidad de fortalecer su defensa quedó confirmada cuando sufrieron un ataque inesperado. Afortunadamente, lograron detectar a los agresores a tiempo y se prepararon para enfrentarlos. Se posicionaron estratégicamente tras el cañón en las montañas al oeste de su base, listos para la confrontación. El primer piel cerdo enemigo cayó rápidamente bajo la lluvia de disparos, siendo rematado por Sam con un tiro certero de su revólver. El segundo piel cerdo portaba un lanzacohetes incendiario, lo que planteaba un peligro mayor. Ante el grito de alerta, los 3 compañeros se lanzaron al ataque para evitar que pudiera disparar. Mientras tanto, los mechas mantuvieron ocupado al tercer invasor porcino. El lanzacohetes fue disparado, pero su precisión falló debido a la embestida decidida de los supervivientes, lo que resultó en un incendio del bosque circundante. El otro piel cerdo, a pesar de estar bajo el fuego de los mechas, decidió tomar una última acción. Disparó al grupo en un intento de ayudar a su compañero, colando un disparo en la espalda de Sunshine. Afortunadamente, el proyectil pasó limpiamente sin dañar ningún órgano vital. La intervención de Spike, el mecha leal, fue fundamental en la batalla. Con un tiro preciso, Spike eliminó al piel cerdo, mientras los otros miembros del grupo se encargaban del último enemigo con vida. A pesar de que los mechas se movieron para ofrecer ayuda, llegaron después de que la pelea ya hubiera terminado. El último piel cerdo cayó inconsciente y gravemente herido en el suelo. Tras la victoria, padre e hijo se encontraron frente a los estragos de la batalla y el incendio. Juntos lograron extinguir las llamas, evitando que se propagaran y causaran más daño. Después de curar sus propias contusiones menores, Sam dirigió su atención a Sunshine. Esta vez no era una urgencia inmediata, lo que permitió curar y salvar la vida de Sunshine con mayor tranquilidad. Los días siguientes transcurrieron en relativa tranquilidad, un respiro bienvenido después de los combates recientes. Durante este periodo, el grupo se enfocó en la mejora y fortificación de su refugio. Un nuevo generador geotérmico fue construido, proporcionando una fuente de energía adicional. Una habitación se transformó en un espacio dedicado a la investigación avanzada, donde se instaló una mesa que prometía revelar nuevos conocimientos sobre su entorno. Además, se erigió un muro exterior de granito resistente, ofreciendo protección desde el norte y el oeste, en preparación para futuros asaltos. Sin embargo, la calma no duró mucho tiempo. Un nuevo asalto sacudió la tranquilidad de su refugio. Un grupo de Itakin, portando cuchillos como armas, atacó el lugar. Pero esta vez la situación era diferente. Sam ahora tenía a su disposición 5 soldados mechas, una fuerza considerable que facilitó en gran medida la defensa. En medio del combate ocurrió un revés. El Mecha Prime cayó desconectado. A pesar de esta adversidad, el grupo no se detuvo. Con habilidades coordinadas y la ayuda de los otros mechas, lograron repeler el ataque de los Itakin. Una vez que el peligro fue neutralizado y los asaltantes derrotados, Sam priorizó la reparación de su Mecha Prime, mientras transportaba los cuerpos de los enemigos hacia el incinerador utilizando otro de sus mechas. Tras saborear la victoria, el padre de Sam instaló las 3 estatuas en el peristilo que había estado esculpiendo durante un tiempo, adornando el lugar y brindando un sentido de hogar. Una de las escenas representaba una escena en la que un Bumalope colapsaba en una cama con su cría, mientras otro Bumalope observaba con expresión serena. Esta representación capturaba el nacimiento del primer Bumalope en su base, y se había convertido en una pista buscada por arqueólogos en la actualidad. Aunque se han encontrado muchas representaciones similares, ninguna coincide con el lugar que les estoy hablando.
Una señal intermitente parpadeó en la sala de radio, indicando una llamada de una nave en órbita. Era Furioso Industries, una nave comercial de productos exóticos. Sin perder tiempo, Sam corrió para responder por radio. A través de un comercio justo que involucró algunas crías de Bumalope y varios utensilios, logró adquirir un telescopio, algunos mecanismos y lo que sería de gran ayuda más adelante, una pareja de bisontes. Consciente de que los bisontes eran excelentes animales de carga, Sam recortó las estrategias de ajedrez que solía jugar con su padre y comenzó a planificar su viaje a la nave en hibernación. Sabía que necesitaría llevar consigo suficiente comida para la travesía de varios meses, y con los bisontes a su disposición se sentía más preparado que nunca. El telescopio se instaló junto a las estatuas en el atrio. Desde los últimos asaltos se construyó una pequeña prisión en caso que la situación lo requiriera. La prisión estaba compuesta por una sala común donde los prisioneros podían acceder a un generador de pasta nutritiva para su alimentación básica. Detrás de esa sala se encontraba la cámara frigorífica para los residuos y las tolvas destinadas al almacenamiento de alimentos. Con relativa calma y entre celebraciones, finalmente completaron la seguridad de la base. Un muro de granito se alzaba bloqueando todas las entradas excepto una. Junto a esta se dispusieron 2 pasillos trampa y una sala equipada con diferentes tipos de granadas, listas para ser lanzadas hacia la entrada en caso de emergencia. Tras una extensión sin coberturas, colocaron 4 torretas detrás de una barricada de sacos de arena y los mechas listos para repeler cualquier amenaza. Mackenzie tuvo la primera oportunidad de activar la sala de defensa. Habían recibido una llamada de radio de un comerciante perseguido por una jauría de gatos salvajes. Su plan consistía en enviar una cápsula con sus pertenencias a la base para distraer a los hambrientos gatos. Rápidamente prepararon todas las defensas, asegurándose de estar listos. Los gatos no tardaron en aparecer, formando una marea de pelo blanco que avanzaba unida y emitiendo chillidos ensordecedores. Cruzaron la única entrada disponible donde las trampas colocadas estratégicamente comenzaron a hacer su trabajo, reduciendo considerablemente su número. La sala de defensa funcionó a la perfección. Los gatos fueron eliminados antes de que pudieran causar daño alguno a la base. El oro del comerciante de los gatos resultó ser esencial, ya que lo utilizó en la construcción de un multianalizador. Gracias a este dispositivo, pudo analizar la información extraída de la nave Mechanitor, y descubrió algo sorprendente, una nave abandonada en órbita que pertenecía al mismo grupo de que el Mechanitor. Pero esto no era todo. Al examinar las coordenadas de la órbita, Sam pudo vislumbrar un destello en el cielo a través del telescopio, confirmando la existencia de la nave. Lleno de emoción y temor ante lo que podía enfrentar, Sam decidió prepararse. Sunshine fabricó un rifle para Sam, confiando en sus habilidades de disparo, y tras equipárselo, Sam envió una señal a la nave abandonada, emocionado por lo que estaba a punto de descubrir. Pero lo que aterrizó en el sur era mucho más de lo que habían imaginado. 3 pequeños Militors escoltaban a un mecha Diabolus equipado con un cañón de esfera capaz de derretir cemento. Su explosión aniquiladora podía devastar todo en un área de impacto. Sin perder tiempo, encendieron las defensas, y Sunshine se apresuró a la sala de granadas para equipárselas de impulso electromagnético, con la esperanza de aturdir al gigantesco enemigo. Mientras tanto, padre e hijo se mantuvieron en retaguardia, junto a las torretas. Sam ordenó a los mechas que se movieran para distraer al enemigo, en la medida de lo posible, mientras el corazón latía fuertemente en su pecho. Una mezcla de temor y emoción llenaban su mente. El gigante de metal fue golpeado rápidamente por las trampas, pero estas apenas le causaron daño. Afortunadamente, un Militor se adelantó y quedó atrapado en la última trampa, quedando destrozado. Sunshine lanzaba granadas a la entrada en un intento de alcanzar a los enemigos, pero tuvo mala suerte y ninguna granada impactó a los mechas. Las balas y perdigones de las escopetas de los Militars resonaban contra el casco del gigante metálico. Sunshine decidió avanzar para lanzar más granadas, pero en ese momento el Diabolus explotó en una bola de fuego, en un ataque inesperado. Con un giro desafortunado, una de las granadas de Sunshine aturdió a varios Militors en el momento en el que el gigante cargaba su cañón. La explosión masiva y brillante alcanzó a Spike y Wild, quienes cayeron al instante. El robot seguía en pie y disparando, pero los Militors se apartaban rápidamente. Finalmente, Sunshine logró encajar una granada en el momento justo, aturdiendo al gigante metálico y dejándolo vulnerable. Los últimos disparos pusieron fin a la amenaza, acabando con el alma en la máquina. Mientras sofocaban el incendio y se recuperaban del combate, Sam no les permitió celebrar la victoria con alegría desmedida. Aunque habían ganado, la victoria había sido costosa y estuvo al borde del desastre. Tras un breve pero necesario descanso, Sam se dedicó a reparar los mechas dañados y a recoger emocionado la información que había encontrado en el mecha enemigo. Sabía que esa información era valiosa, y que le abriría las puertas de nuevos descubrimientos y avances en su conocimiento sobre la tecnología Mechanitor. La amenaza había sido enfrentada y superada, pero la tarea de desentrañar los secretos del pasado todavía estaban por delante, y Sam no podía esperar a sumergirse en ese camino de descubrimiento y aprendizaje. Gracias por ver el capítulo, nos vemos en el siguiente. Bye.